capítulo 2, y hoy estaremos hablando, o he titulado esta enseñanza, la culminación de la creación. La culminación de la creación. Hemos estado en el domingo anterior observando en cuanto a los pasajes que estaban allí anteriormente en este capítulo 1, veíamos cómo Dios estaba creando y Dios ya ha consumado todo en el versículo 31, ha terminado, ¿sí? Y ha colocado allí su pincel para su obra, su último pincelazo, y era la obra del hombre allí. Y eso lo podíamos ver entonces al Dios, al Elohim creador, a lo largo de este capítulo 1. Y en ese mismo lugar donde Él está colocando todas las cosas en su orden, va a colocar al hombre, decíamos. Y no solamente va a colocar al hombre allí, también lo va a bendecir. Y algo que podíamos ver de cómo era la bendición de Dios en este capítulo 1 era en dos áreas, en dos aspectos. El primero de ella era bendiciéndole que fructificaran, que se multiplicaran, que procrearan. Eso nos lo dice en el versículo 27. Y no solamente se queda con esto, sino que además añade una bendición más. Y es el de que también le llama a sojuzgar la tierra, a dominarla, a administrarla, a ser el mayordomo de todo lo que Él había creado. Y veíamos la inmensidad que se puede ver en los cielos, pero podemos ver los mares, la tierra, y todo eso Dios lo ha creado y lo coloca bajo el dominio del hombre. Eso lo podíamos observar en los últimos versículos del capítulo 1. Y no solamente vemos esto, sino que además de esto, Dios a todo lo creado es pronto en proveerles el alimento, de lo cual iba a sustentar esa creación. Ha creado los animales, ha creado al hombre, y les dice entonces que hay hierba, que hay planta que da su fruto, que les alimente. Y eso lo podíamos observar allí en los dos últimos versículos del capítulo 1. Y ahí se incluían las bestias, las aves, los reptiles, los animales que se arrastran como la serpiente, todos están allí. Y podíamos entender por lógica que entonces en esos tiempos los animales no eran carnívoros, sino que eran vegetarianos, eran herbívoros. Concluyendo esto, antes de la caída era la manera de alimentarse, los animales como el hombre. Y bien, ahí estábamos. Y después de todo esto, Dios echa un vistazo a lo que ha creado en esa obra maestra que ha hecho, y dice que fue bueno. Y no fue solamente bueno como lo ha hecho en versículos anteriores de ese capítulo 1, sino que le agrega que fue bueno en gran manera. Y esto lo podíamos ver ahí entonces. Ahora estamos ya en este capítulo 2, y a pesar de que se divide por un número o un capítulo, sigue la misma idea. Se sigue narrando lo que Dios está haciendo, lo que Dios está creando. Bien, eso es algo de tener en cuenta en las divisiones que a veces nos muestra la Biblia, que no siempre que hay una división o un número, un capítulo, se pase de un capítulo a otro, no quiere decir que se pierda el hilo o el pensamiento que el autor o el escritor tiene en mente. Bien, y por eso entonces estamos ahora en esta mañana, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Quiero que lo lean conmigo, son muy cortos los versículos, y el texto que esta mañana tenemos es corto. Entonces quiero que me acompañen en esta lectura. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Y bien, ahora entonces tenemos y estamos frente a este capítulo 2 y frente al versículo 1.
Y las palabras que nos dice el versículo 1 es, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y esto nos describe o nos comienza a dar el inicio de que Dios termina su obra. Dios cesa de obrar. Llega y expresa la culminación de todo lo que Él había hecho, de esa obra creadora de Dios. Es lo que podemos resaltar de estas primeras palabras. No solo expresan la consumación de lo que ha hecho, sino que además de esto también este texto forma parte del énfasis que ha hecho y hemos visto plasmado en todo el capítulo 1, y es de que Dios ha sido el creador. No ha habido lapsos de tiempo, no ha habido azar, no ha habido evolución, no ha habido un destello de luz, una explosión, no la ha habido. Y entonces es por eso que en ese versículo 1, como en el capítulo 1, hemos visto constantemente Dios creó. Dios creó, y ahí estamos entonces. Y así como lo refuerza en este capítulo 2, versículo 1, también veíamos que hacía el mismo énfasis, y qué bueno y qué hermoso es de que como los judíos o las personas que Dios usó para esta escritura, para que fuese y llegase a nosotros, mantienen esto, y es hacer el énfasis donde debe estar. Y entonces veíamos que en Génesis capítulo 1 se mencionaba ya en el versículo, aquí lo tengo, 27, si quieren ustedes observar allí, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. ¿Cuántas veces van ahí? 2. Y luego dice, varón y hembra los creó. En un solo versículo un énfasis de que Dios es el creador, 3 veces en que Dios formó al hombre. No hay tal cosa como evolución. Y decía entonces de que esto es suficiente para que un ateo o un evolucionista ponga sus narices, o como dicen coloquialmente, sus ñatas, ahí, y se dé cuenta que la palabra es clara a decir que Dios fue quien creó al hombre. ¿Sí? O aquellos que son ñopes tal vez dirán que no, ahí dice 3 veces. Ahora en este capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar 4 veces que es Dios quien cesa la obra. Aún allí 4 veces Dios acabó la obra. Se puede mirar allí. Entonces vemos el énfasis, quién es Dios el autor, que es Dios el creador, que es Dios Elohim, el poderoso. Lo podemos ver allí. Ahora, una vez más podemos decir que lo que la Escritura desea y que quede plasmado y que tengamos presente es que Dios es el creador. No hay posibilidad de ningún tiempo o de alguna evolución, como lo dije antes, ni cuestiones del azar. Esto queda muy claro. Pero ¿qué resulta entonces y qué más nos dice este versículo 1? Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Dios acaba allí su obra y dice, y todo el ejército de ellos. Y podríamos decir entonces todo el ejército de ellos. Y cuando pensamos en ejército, ¿qué podemos decir? ¿A qué nos podemos acercar? A que es algo numeroso, grande. Y ahí entonces no solo menciona los cielos, sino que también menciona el firmamento, la atmósfera, menciona el mar, menciona la tierra, su inmensidad. Y los que han tenido la oportunidad de ir en avión y atravesar el mar, me imagino que han podido ver lo que estoy hablando. La inmensidad de mar que hay desde determinada altura, que se puede ver, que usted mira hacia allá, y por todo lado hacia donde usted mira, ¿qué ve? Agua. Y eso es lo que aquí se ve. Entonces, no solamente menciona los cielos, que son el firmamento, la atmósfera, sino que también menciona la tierra. Y al mencionar la tierra, todo cuanto está debajo de ella, todo cuanto está sobre ella, y todo cuanto la cubre, aún los mismos cielos, están allí mencionados. Y a esto es lo que Moisés, que es el autor, el que está aquí escribiendo, dice el ejército de los cielos. A esto hace referencia. La gran variedad de cosas creadas que podemos encontrar y podemos ver, y que aún la ciencia hoy descubre. ¿Cómo no será un ejército? ¿Cuántas cosas
estrellas, planetas. Tantas cosas podemos visualizar en un telescopio o a través de lo que la ciencia ha descubierto, ha encontrado en los cielos. Entonces es ahí en la tierra, los animales, bestias, serpientes, ganados, todo esto. Ahora, en Nehemías 9:6 dice lo siguiente, reforzando la idea de los ejércitos de los cielos. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Algo que notar acá es que constantemente los profetas iban y mencionaban cosas de la creación, ¿sí? Y aquí encontramos a uno de ellos, a Nehemías, y citando lo que Dios había creado, el ejército de los cielos, y nombra mares, y nombra todo lo que hay en la tierra, aún seres vivientes, todo lo que está allí. Esdras, aún al confesar los pecados en este pasaje, tiene presente a un Dios creador, confesando los pecados de la nación de Israel, allí en el libro de Nehemías, y tiene presente esta creación que Dios ha hecho. Entonces, y podemos ir más allá, porque aún hay algo más que Dios creó, y fueron las huestes celestiales, ángeles, están allí también presentes, y a ellos también hace referencia en este texto, diciendo, y los ejércitos de los cielos te adoran. Podemos aún llegar hasta allí. Entonces, al pensar en esto, ¿cómo no detenernos a pensar un momento, valga la redundancia, cómo no detenernos y analizar, mirar la inmensa creación de Dios? Podemos ir a un bosque, y cuánta variedad de plantas encontramos, y estamos hablando de un bosque. Podemos ir a la selva, y cuánto aún más podemos encontrar allí, plantas, árboles, una cantidad, una serie de especies. Ahora, si miramos allí, ¿y qué si miramos hacia el mar? ¿Cuántas especies allí? ¿Cuántas clases de peces? Entre más cavan y llegan, o entre más bajan a lo más profundo del mar, más especies se encuentran, ¿sí? Y un caso, un ejemplo de esos es un lugar llamado la Fosa de las Marinas, que queda en el océano o en el mar Pacífico, y es un lugar que tiene aproximadamente, hasta donde se ha llegado a medir, 11.030 y algo de metros. ¿Será que ahí hay inmensidad, ahí hay ejército de creación? Mucho. Imagínense esa profundidad. ¿Qué es el Titánico? ¿Qué fue el Titanic en medio del mar? Nada. Nada fue. Leonardo DiCaprio ahí. ¿Sí? No es verdad. Pero ahí está entonces la profundidad que podemos ver allí. Y en esa profundidad, aún bajando allí por un submarino, que eso fue un gran despliegue para poder llegar y tomar esa medida. Aún allí encontraban seres, aún allí seguían encontrando peces. Y estamos hablando que eso no es bajar así de fácil, era un submarino totalmente hecho para esas profundidades. Porque así como después de la atmósfera hay una gravedad y hay algo que es necesario, un aparato especializado, así en las profundidades del mar también se necesita algo para poder controlar la presión que el agua produce. Bien, entonces ahí vemos, y está la Fosa de las Marinas. Bueno, pueden mirarlo eso allí. Esa expedición se llamó Abismo Challenger. Bueno, ¿qué más podemos decir? Aún allí encontraban variedad y siguen encontrando variedad de plantas. Y ahora el texto nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cómo es esto? Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y no solamente dice que acabó lo que había hecho, sino que además dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y énfasis tras énfasis, ¿no? Énfasis tras énfasis. ¿Quién lo hizo? Dios.
Dios. Pero aquí encontramos algo que suena interesante. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Entonces podemos decir una semana de ¿cuántos días? ¿De 7? De 7. ¿Literales o no literales? 24 horas o eras de años, miles y millones de años. No, literales. Decíamos, ¿por qué literales? Porque el término y la palabra usada aquí para día es usada a lo largo de la escritura para describir un día de 24 horas. Porque al transcurso de la palabra podemos ver que día o vez tras vez se va reforzando la idea de que era un día de 24. 7 días. Y en ese séptimo Dios deja y acaba lo que creaba. Pero encontramos una palabra ahí, y reposó. ¿Dios se cansó? No. Podríamos decir, pero está la palabra reposó, y uno reposa cuando está cansado. Bueno, aparte de cuando está lleno. También, ¿no? Hay quienes toman un tiempo para su siesta y dejar que lo que han comido les deje mover. Pero bien, aquí habla de un reposo, y este reposo aquí, aunque suene antropomórfico, ¿y qué es antropomórfico? Es cuando se le atribuyen cualidades de hombre a Dios. Antropomorfismo. Y aunque esto suene antropomórfico, no es antropomórfico, porque Dios no se cansa como nosotros. Dios no se cansa. Y esto quiere decir entonces que la palabra clave aquí para reposo viene y es descanso, que es el sábado o el Shabbat. Descansar, Shabbat, el sábado, ya lo relacionamos, ¿no? Ese reposo es relacionado con el sábado o el Shabbat, que es el mismo sábado. Y este vocablo en realidad significa cesar. Así que en el día séptimo, Dios, ¿qué hizo? Al decirse reposó, cesó su creación. Recordemos que terminaba una cosa y automáticamente, instantáneamente comenzaba y daba la orden para que otra cosa fuera. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, aquí ya en este séptimo día, Dios cesa esa obra creadora. En otras palabras, entonces, no es que Dios hubiese culminado, agotado de 6 días de trabajo, como a veces nosotros terminamos. Exhaustos, que llegamos a nuestra casa y queremos que nuestra esposa salga allí, nos lave nuestros pies. No es ese descanso, y tampoco es esa costumbre, no. Más bien nosotros lavar los pies de ella, ¿verdad? Por si no lo ha practicado. Entonces es importante, interesante, que aquí no se habla de que Dios está cansado, exhausto, agotado, no puede más, sino que simplemente cesa su creación. ¿Y en qué nos podemos basar para respaldar tal idea de que Dios no descansa? Pues bien, para eso tenemos que ir a los profetas. Y es allí donde entonces el profeta Isaías nos dice en el capítulo 40, versículo 8: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no te énfasis ahí, no que desfallece. Y lo refuerza aún más, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Y vemos entendimiento en la creación? Sí. ¿Vemos entendimiento en todo lo largo de la revelación de la Escritura? Sí. Sabiduría tras sabiduría. ¿Entendimiento de quién? De Dios, del ser divino, el creador de todo lo que existe. Sin embargo, aún hay científicos que desean entender y conocer lo que solamente en la mente, en la cabeza, por decirlo así, usando el antropomorfismo, de Dios está. Y solamente Dios lo entiende. Sin embargo, ahí está el hombre luchando por poder entender cómo trabaja. Sin embargo, Dios, en medio de su misericordia, revela, da destellos de su sabiduría para que allí esté la medicina. ¿Sí? Muchos de esos descubrimientos ayudan a que el hombre se preserve en medio de enfermedad, en medio de dificultades. Pero ahí está entonces. Entonces vemos que aún el profeta Isaías dice y nos respalda el pensamiento de que Dios no se cansa.
Dios no desfallece, Dios no se fatiga, Dios no se cansa. Y es importante porque ahora entonces, ¿a qué hace referencia este reposo? Dios, al terminar su obra, al cesar de crear, es lo que hace un artista cuando ha pintado en su óleo y ha plasmado lo que él deseaba. ¿Qué lo hace? ¿Qué hace un artista? Colgar ese cuadro, dar 2 pasos atrás, mirar, observar y deleitarse en lo que él ha creado. ¿Es verdad? Mi hermano, que el hermano Frank, que es pintor, sabe. Por si no lo sabían, es una cuña. ¿Sí? Mi hijo también practica pintura. Y ese es siempre se plasma el dibujo, plasma lo que se quiere, y es dar 2 pasos atrás y mirar y decir, wow. Wow. ¿Qué decir de un músico al interpretar su instrumento? No sé si ha notado al hermano Frey ahí con el piano y un momento que hace. Y dice, qué obra tan majestuosa la que he hecho. ¿No lo han visto? Fíjense. Pero sí es todo eso. En todas esas relaciones, en eso. Así como el artista pinta, así como el pianista o el músico en cualquier instrumento, violín, el que quiera, plasma y expresa lo que desea, lo que tiene, sus emociones, y se deleita en lo que ha hecho. No es porque esté cansado el pianista o el músico, no es porque esté cansado el artista de pintar, sino en observar lo que ha hecho. Y a esto hace referencia, y podemos tomarlo también de esta manera. Dios está entonces, ¿qué? Observando, deteniéndose a observar, a mirar su creación. Y ahí está. ¿Por qué? Porque no podemos ni imaginar tan solo un segundo, ni una centésima de segundo, no podemos pensar en que el Dios que ha creado todas las cosas se canse. ¿Por qué? Porque Él la sustenta. Él, el creador, sustenta todas las cosas, y eso es trabajo. Así que no es que Dios esté cansado y agotado. El autor de los Hebreos en este punto dice lo siguiente, aquí en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo hizo el universo. Y el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Y su Hijo? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo no cesa de trabajar, el Padre no cesa de trabajar, porque Él sustenta todo. Muchos de nosotros, si Dios nos quitase la mirada, ¿estaríamos aquí sentados así elegantes como ustedes? No estaríamos aquí. Y es un motivo más, por si ustedes no conocían, no se acordaban, de darle gracias a Dios, que Dios le sustentó hoy para ponerle fuerzas en sus huesos, en sus músculos, y poder venir y adorarle. Dios sustenta todas las cosas, y el Hijo no cesa de trabajar tampoco. Dice Juan 5, 16, 17, y este es un pasaje donde el Señor había sanado a un paralítico, y se levantan los religiosos, se levantan los fariseos en contra de Él, y se acercan a Él para juzgarle. Y el Señor Jesucristo entonces les dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, nos dice Juan, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero ¿qué le responde el Señor? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también. El Padre trabaja y el Hijo trabaja. Sustentan todas las cosas por el poder de su palabra. Y esto nos demuestra entonces que no hay cansancio en ellos. Hay un cese de actividad creativa allí entonces. Dice un comentarista lo siguiente:
Ahora, como lo podemos ver aquí, en Génesis 2:2, descanso, como la institución del matrimonio, forman las únicas reliquias que nos quedan de la vida sin pecado del paraíso. En otras palabras, tanto ese día de reposo, que llamamos el sábado, el Shabbat, como le quieran decir, ahí entonces tenemos como una reliquia, lo que podemos conservar de lo que fue antes de la caída de Adán. Porque en estos primeros capítulos Dios instituye ese día, o constituye ese día para algo especial, como también el matrimonio y la unión. ¿Sí? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán su mujer y será una sola carne. Entonces aquí lo tenemos, esto dice este comentarista. Sin embargo, este día de reposo ejemplifica la necesidad que el hombre tiene de descansar, porque no somos dioses con D minúscula ni mayúscula como dicen algunos. Somos simple y tan solo hombres creados y hechos a la imagen de Dios. Pero esto nos ejemplifica entonces que tenemos necesidad nosotros sí de descansar. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 3? Continuamos. Y dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo. ¿Qué hace Dios con ese día donde Él cesa? Lo bendice. Y es la tercera vez que encontramos la palabra bendición. La primera había hecho o estaba en relación con los animales. ¿Recuerdan? Ahora aquí está en relación con este día. Y entonces ya tenemos tres: animales, 1:22, con el hombre, 1:28, y ahora en cuanto a un día, y lo bendijo Dios. Y esto de bendecir, y es que entonces Dios coloca allí su mirada, lo tiene presente como tiene los 6, pero en especial ¿cuál? El séptimo. Y lo santifica. Palabra: santificar, santo, apartado. Toma este día séptimo y ¿qué hace? Lo coloca aparte de todo lo que Él venía haciendo. Y ya lo habíamos dicho entonces, cuando hablamos de santificar, santificación, de santo, estamos hablando de apartar, pero de apartarlo con un propósito divino. Y eso es lo que estamos viendo aquí frente a este pasaje. Dios ha apartado un día con un propósito divino. No solo lo bendice, también lo santifica. Lo hizo santo, lo aparta y lo eleva por encima de los otros días. Ahora, ¿por qué lo eleva? ¿Por qué lo santifica? Con un propósito: que la humanidad tuviera comunión con Dios. Que la humanidad tuviera comunión con Dios. Porque fue creado exclusivamente y apartado para la comunión, la adoración, la alabanza, el descanso. Y ese descanso que verdaderamente nutre, que verdaderamente revitaliza. Ese es el propósito de ese día. Pero hasta aquí podemos decir entonces, ¿qué pasó con el sábado? ¿Por qué no lo estamos viviendo de tal manera? Y tendríamos que entrar entonces a ver tres aspectos de ese Shabbat, de ese sábado. Y aquí el primero que hemos visto hasta ahora, lo que les he dicho, es el primero, en relación a la creación. Ese descanso, ese Shabbat en relación a la creación. Pero tenemos dos más. Y lo que acabé de decir era la introducción. Así que prepárense. Vamos al segundo. Entonces, ahora tenemos que ver en relación con la ley, en relación con la nación de Israel. Ese día de descanso. Y entonces dio Dios un día de descanso al pueblo de Israel. Nos sigue llevando esa línea en ese día. Éxodo 20
ahí en la ley, Moisés da al pueblo de Israel lo que Dios le había dicho. Éxodo 20, si quieren ir conmigo, versículos 9 al 11. Éxodo 20, 9 al 11. ¿Lo tenemos? Bueno, lean conmigo, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos un paréntesis ahí, comerciales. Son puntuales, ¿no? Sí, qué trabajo. Bueno, entonces encontramos aquí que en cuanto a el pacto, en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto a lo que Dios le había revelado a Moisés y Moisés debía dar a la nación, era y estaba el día séptimo, día de descanso, donde no podían hacer estas obras, ¿no? Ninguna, decía, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque era día de reposo. Y dice el por qué, va a la creación, porque 6 días, dice ahí en el versículo 11, Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, por si sigue quedando duda de que hay algo de que produjo o vino de una explosión. No, todas las cosas. Bien, cada séptimo día pertenecía ¿a quién? Al Señor, a Dios. Y no se debía trabajar. Éxodo 31:15 nos lo dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Cuál era la sentencia para aquel que trabajaba en ese día? Y llegaba a tal extremo que cualquier cosa que hiciese que les tuviera o estuviera comprometido la fuerza era un trabajo. Y ahí entonces les dice que cualquier cosa que hiciesen allí, ¿qué debía pasar con ellos? Muerte. Era causal de muerte. Quien no lo guardara según la ley era digno de muerte. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, a pesar de lo que nos dice la misma palabra, hoy en día se promueve este día. Hoy en día vemos personas que dicen: no, hay que guardar el sábado, hay que hacer el Shabbat, pero aplicarán lo que termina diciendo aquí este pasaje, porque muchos de ellos tendrán que cocinar, muchos de ellos tendrán tal vez que bañarse, y hay hoy en día el calentador a gas, y eso produce llama, ¿no? Tendrán que preparar sus alimentos, cocerlos. Y si van al restaurante, están haciendo a que otros lo hagan. ¿Y por qué nombramos esto del fuego? Porque aún ahí es explícito Dios. Y dice en Éxodo 35:3: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea que si alguien cocinaba o prendía fuego, era digno de muerte. Pero hoy en día, a pesar de todo esto, se llama y se inculca o se insta a ¿qué? A guardar ese día. ¿Estará bien esto? Vamos a verlo. No. Pero ¿qué más? Y podemos ir más allá y profundizar y excavar más. Al llegar al tiempo de los discípulos, aún estas ordenanzas y esta ley específica que da Dios, este mandato, ellos lo llevan más allá, agregándole más carga a ese día para que fuese aún más difícil de llevar. Y entonces es cuando
los hombres allí comienzan, los fariseos, los judíos, los religiosos, a agregarle más cosas a este día. Entonces, a tal punto llegaban que si una mujer llevaba unos pendientes, ya estaba pecando. Y ya estaba faltando ese día. ¿Por qué? Porque los colgaba y eso generaba una fuerza extra a su cuerpo. Imagínense. Si usaban algún accesorio que cubriera su cabello, tenían que agarrarlo a algo diferente que no fuera de su cabeza, porque entonces eso generaba un trabajo. Y así muchas más cosas agregaban estos fariseos y estos religiosos. Y a ellos se tuvo que enfrentar ¿quién? El Señor Jesucristo. Y ellos colocando más normas a un mandato de Dios, agregándole, haciéndolo aún más difícil de llevar, de cumplir, y le hacen subdivisiones a esto, pero está en medio el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice que Él no venía a abrogar la ley, sino que venía ¿qué? A cumplirla. Y encontramos aquí entonces al Señor trabajando y haciendo algo especial en ese día de reposo. Pero las obras que Él hacía eran obras de misericordia, eran obras que iban y se reclinaban o se inclinaban a la ayuda de hombres y mujeres necesitados. Obras que Dios prohibió de la ley, no. Por eso podemos decir que aún el mismo Señor Jesucristo no violó, ni pasó por encima, ni por alto ninguno de los 10 mandamientos, ese decálogo de la ley de Dios. No los pasó. ¿Qué obras hizo el Señor entonces en ese tiempo? Sanó la suegra de Pedro, un día de reposo. ¿Recuerdan? Allí llega, va donde Pedro, lo saluda y le cuenta que ella está enferma, y ella automáticamente se levanta después de ser sanada y le sirve. No solamente sanó allí en día de reposo a la suegra de Pedro, también dejó que se alimentaran los discípulos. En Marcos capítulo 2, versículo 23. ¿En qué momento? Cuando ellos van caminando, van pasando por donde hay espigas, ellos comienzan a recoger las espigas para comerlas, ¿sí? Y ahí ese día era un día santo, un día de reposo. También podemos verlo ahora, sanó a una mujer con flujo de sangre. ¿En qué día? El día de reposo. Sanó a un paralítico, ya lo leímos en Juan capítulo 5, versículo 16. Todas estas obras las hizo el día de reposo. Obras que ayudaban, obras a aquellos que necesitaban. Pero hay algo especial, y Dios les responde ahí más adelante en Marcos capítulo 2, 27, dice lo siguiente: todas estas cosas que el Señor había hecho, lo había hecho para la ayuda de los demás. Pero Dios también establece ese lugar, ese día, y el Señor Jesucristo viene a afirmar algo que Él dice. En Marcos 2:27 dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que ¿quién tenía el señorío sobre ese día? El hombre. El hombre, porque fue hecho para Él, no fue hecho el hombre para ese día. Y no solamente dice esto, haciéndoles ver, ampliar el panorama de estos religiosos, sino que también les dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es entonces el Señor de ese día de reposo? Jesucristo. Por tanto Él podía obrar, porque Él fue el que lo creó. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Y cada día Dios. Y aquí tenemos a Cristo, lo que revela Juan, que es Dios. Y Él es el amo y Señor del día. Y ahí estaban entonces los maestros religiosos. Habían convertido entonces esa ley en absolutista, en algo tirano, algo que desafortunadamente no agradaba y traía más exigencias y más imposible para poderlo cumplir. Pero no fue eso lo que Dios intentó hacer con esto. El hombre como hombre necesita un día de reposo, sí, es verdad, sí lo necesita, para descansar y para dedicarlo a la adoración. ¿No es verdad? No puedes adorar a Dios de la misma manera que lo adoras en tu trabajo. No puedes adorar a Dios de la misma manera en que cada día vas hacia el trabajo.
Se necesita un día específico, aunque no estoy diciendo que los demás días deban de ser santos y dedicados a Dios. Ojo, no es eso. Todos deben ser dedicados a Él, pero en este específicamente se necesita y hay la oportunidad de entregarse en adoración a Dios. Por eso, y aquí vemos que el Señor nunca pasó por alto ese mandato. Ahora, el segundo y el tercer aspecto, en cuanto a ese día de reposo. Y tenemos que aquí verlo a la luz y en relación con Jesucristo. Primero en la creación, segundo, ¿en dónde? En la ley, el pacto, y ahora en el tercero lo vemos en relación con Cristo, y con esto termino. Aquel descanso anunciado en Génesis 2, como muchas de las ceremonias mencionadas en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían estas ceremonias? Hacían esto y apuntaban y señalaban hacia Cristo. Entonces, ese día de reposo en relación a Cristo y todas esas ceremonias que se hacían, sacrificios, todo eso con un propósito, apuntar y señalar hacia dónde, hacia Cristo. Ese era el propósito, y aquí tenemos que verlo. Ese día de reposo era una sombra de lo que Cristo vendría a hacer en nuestra vida. Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto nadie os juzgue, noten lo que dice aquí Pablo, en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra. ¿Es que? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto nos deja claro entonces que nadie tiene derecho a juzgarnos, ¿sí? O a decirnos que debemos guardarlo, o a matarnos o a apedrearnos porque no cumplimos ese día, si así lo fuese. Y aquí vamos a ver dos comparaciones especiales entre Dios y el Hijo. Dios descansa después de crear todo, ¿no? Génesis capítulo ¿qué? ¿Estamos en cuál? 2, versículo 1. Ahí Dios descansa después de crear todo. En 6 días ha trabajado, capítulo 1. Llega al 2 y descansa. Pero Jesucristo también trabaja. ¿Dónde lo vemos? ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es su tarea? Si bien Dios creó todo lo hermoso e inmenso que vemos, Jesucristo también hace una obra magnífica, magna, grande, maravillosa, y es esta, y está en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Hacer una nueva criatura. Lo mencionábamos esta mañana. Hacer un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo corazón. Y esa es la obra de Cristo. Dios ha trabajado en la creación. Cristo está cambiando corazones. Cristo está haciendo hombres y mujeres nuevas, de las cuales nosotros pertenecemos. Amén. Amén. Ah, bueno. Pensé que estaba bien. Nosotros pertenecemos a ese grupo de hombres con un corazón nuevo, de mujeres con un corazón nuevo. Y ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor trabaja al hacerlo de nuevo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos condenados por el pecado. Por su sangre somos salvos. ¿Eso no es trabajo? Es trabajo. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice el autor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la majestad, a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios trabaja, pero también Cristo trabaja. Cristo descansa porque está ¿dónde? A la diestra del Padre. El Señor terminó su obra en el Calvario y brindó y dejó la puerta, dejó el camino para que seamos salvos.
para que seamos nuevas criaturas, y ahora está a la diestra del Padre. Ahora Él nos muestra su descanso. Pero entonces, ¿quién es y cuál es el Sabbat, el reposo del creyente? ¿El día o Cristo? Cristo es nuestro reposo. Por eso en Mateo 11:28 Jesucristo dice: venid a mí, todos, algunos, todos, pero no todos van a llegar, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Y dice un autor en un libro llamado Solo en Cristo lo siguiente: en Cristo crucificado y resucitado encontramos reposo eterno y somos restaurados a la comunión con Dios. Los tesoros perdidos del sábado son restaurados. Reposamos en Cristo de nuestra labor de autosuficiencia y tenemos acceso al Padre. Continúa el autor: al encontrarnos con Él, se muestra a sí mismo, sus caminos, su mundo, sus propósitos, su gloria y todo lo que haya sido temporal en el sábado mosaico. Queda atrás cuando experimentamos la realidad a la que éste apuntaba, a saber, comunión íntima con el Salvador, resucitado, libre de las presiones de la labor diaria. Este es el día del Señor. Es Cristo el día de descanso para nosotros, de reposo. Es en ese entonces. Pero ¿por qué lo hacemos nosotros entonces un domingo? Es el primer día de la semana. Y el Señor está hablando, Dios ha hablado del sábado. Pero es que nosotros ya no somos parte de ese sábado, ni hemos sido parte del sábado. Nuestro reposo ahora es Cristo. ¿Y por qué nos reunimos un domingo? Y termino. ¿Por qué fue en ese día? ¿Y por qué hoy estamos reunidos aquí? Primer día de la semana. Marcos 16:9, el Señor resucitó. Juan 20:19, se reunió con sus discípulos después de su resurrección. Juan 20:26, a los 8 días de nuevo, ahí encontramos a Tomás. ¿Recuerdan? Primero se aparece a unos, luego Tomás, y tiene que el Señor otra vez a los 8 días. Tomás, pero mire. Luego, allí los comisiona también, sopló sobre ellos, nació la iglesia. Se reunían como iglesia para partir el pan y oír la enseñanza de Pablo, según Hechos 20, versículo 7. Ahora, en el primer día se recogían las ofrendas. Era el primer día. Y allí en Patmos, Juan, en el primer día de la semana, ¿qué hace? Recibe la revelación, o recibe este libro de Apocalipsis. Y estas son algunas de muchas más razones, y ya termino acá. ¿Por qué para nosotros es importante y debe estar apartar un día para el Señor, para adorarle, para tener comunión con Él? Él es nuestro reposo. ¿Y por qué lo hacemos un domingo? La pregunta es esto: ¿fue el Señor quien pagó el precio por nosotros? ¿Es el Señor quien cambia los corazones, quien coloca uno nuevo? Fue Él quien entregó su sangre y su vida, la colocó, la puso y la volvió a tomar por nosotros. Él es tu reposo. ¿Es Cristo tu reposo en medio de la adversidad? ¿Es Cristo tu reposo? Él es en medio de esa vida pecaminosa que estás llevando. Hoy es la oportunidad de que te rindas a Él. Él, Cristo, es nuestro reposo. ¿Es el tuyo? ¿Es Cristo tu reposo? ¿O estás aquí por religión? ¿O estás aquí porque mi mamá cree y es cristiana? ¿O estás aquí porque mi esposo me invitó? ¿O estás aquí no porque viniste, sino porque te trajeron? ¿Es Cristo tu reposo, iglesia?
Oremos. Bendito Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra, Señor. Oramos, Padre, porque sabemos que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Y tenemos tu palabra, tenemos tu guía, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oramos, bendito Señor, para que en nuestros corazones verdaderamente tú seas nuestro reposo, nuestro alivio, nuestro descanso. Padre, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. Alinea nuestra voluntad, nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras decisiones, a que vivamos conforme a lo que tú nos dices. Tu palabra nos dice, bendito Señor, que tú nos has hecho nuevas criaturas. Y si somos nuevas, es porque vivimos conforme a tu voluntad. Señor, oramos en esta mañana, dándote la gloria y la honra, porque todo lo creado, bendito Señor, fue hecho para nosotros. Le diste al hombre señorial sobre todo lo creado, y aún aquel día, bendecido, santificado, apuntaba hacia una obra más grande y más maravillosa, y era la de Jesucristo, quien es ese reposo que está para todo aquel que quiera venir. Te damos gracias, bendito Dios, por tu obra allí al enviar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias por tanta misericordia inmerecida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.